Cuando el médico me repitió las palabras exactas de mi hijo, diciendo que estaba en el cumpleaños de su suegra y que si yo me moría le avisaran después, sentí que el techo del hospital se desplomaba sobre mí. Se me heló la sangre en las venas y mis manos dejaron de temblar instantáneamente, reemplazando el miedo a la muerte por una claridad fría y brutal. Roberto pensó que yo era una anciana desvalida, a punto de morir, pero olvidó un pequeño detalle legal que le costaría su herencia. Antes de contarte cómo recuperé mi dignidad, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia real como esta. Lo que estás a punto de escuchar es una lección de vida dolorosa, pero necesaria que toda madre debe conocer, y te prometo que el final te dejará satisfecha. Quédate hasta el último segundo, porque esta historia podría abrirte los ojos. Soy Carmen, tengo 72 años, y he vivido toda mi vida trabajando en mi birrería en el barrio de Santa Tere, en Guadalajara. Pensé que mi sacrificio de madre lo era todo, y que había criado a un buen hombre. Pero la vida me enseñó a la mala que el dinero puede cambiar hasta a tu propia sangre. Bajé la cortina de metal de mi birrería con ese rechinido que ya me sé de memoria, un sonido que marca el final de otro día de batalla aquí en el barrio de Santa Tere. A mis 72 años, los huesos me truenan a veces más fuerte que las bisagras oxidadas del local, pero no me quejo. Me acomodé el rebozo sobre los hombros, ese mismo rebozo azul que huele a chiles secos, a clavo, a canela y a carne tatemada. Es curioso cómo el olor del trabajo se le mete a una hasta en los poros, como si fuera un segundo bautizo. Ese aroma es mi orgullo, es lo que pagó la carrera de mi hijo, es lo que levantó las paredes de mi casa y lo que me ha mantenido de pie desde que enviudé. Caminé despacio por la banqueta, sintiendo el aire fresco de Guadalajara en la cara. Iba pensando en los pedidos para el fin de semana, calculando cuántos kilos de chivo iba a necesitar, cuando sentí ese zumbido en los oídos, otra vez. Era como un avispero furioso dentro de mi cabeza. La doctora ya me había regañado la semana pasada, me dijo que esa presión alta era una bomba de tiempo, que necesitaba descansar, que dejara el negocio, pero una es terca, una es de Jalisco, y aquí no nos rajamos por un simple mareo. Me dije a mí misma que solo era el cansancio, que llegando a casa me tomaría un té de alpiste y santo remedio. Intenté cruzar la calle, pero el asfalto se convirtió en agua bajo mis pies. Las luces de los coches se estiraron como ligas de neón, y el ruido del tráfico se fue apagando, como si alguien le hubiera bajado el volumen al mundo. Recuerdo que estiré la mano buscando un poste, una pared, algo de donde agarrarme, pero solo encontré aire. Lo último que pensé antes de que todo se volviera negro fue en la olla express, esperando que la hubiera dejado bien cerrada. Desperté, y lo primero que sentí fue el frío. No era el frío de la noche tapatía, sino ese frío clínico, metálico y ajeno de los hospitales. Abrí los ojos y la luz blanca me lastimó hasta el fondo del cerebro. Estaba en una camilla, con un suero conectado a mi brazo. Ese brazo que ha cargado costales de maíz y cazuelas hirviendo, ahora se veía tan frágil, tan lleno de manchas y venas saltadas bajo la luz fluorescente. Me dolía la cadera, un dolor agudo y punzante que me robaba el aire. Una enfermera joven se acercó al ver que me movía. Tenía cara de niña y me miraba con esa mezcla de lástima y prisa que le tienen a los viejos que llegan solos a urgencias. Me explicó que me había desmayado en la calle, que unos buenos samaritanos llamaron a la ambulancia y que mi presión estaba por las nubes. Me dijo que necesitaba cirugía, algo de la cadera o del fémur. No le entendí bien, porque el miedo me zumbaba más fuerte que la presión. Luego vino la pregunta que más temía, más que al bisturí. Me preguntó por mi familia. Me dijo que habían revisado mi bolsa, que encontraron mi credencial, pero que el celular estaba bloqueado y no sabían a quién avisar. Sentí un hueco en el estómago, más grande que el hambre de mis tiempos de pobreza. Asentí despacio, con la boca seca. Le pedí mi teléfono con un hilo de voz. Mis dedos temblaban tanto que me costó trabajo poner la contraseña. Esa fecha de nacimiento que es la de él, no la mía. Busqué el contacto de Roberto. Mi hijo, mi único hijo, el orgullo de mis ojos.
el licenciado exitoso que ya casi no viene al barrio porque dice que le ensucia los zapatos. Miré la pantalla iluminada y sentí una nostalgia que me apretó el pecho. Recordé cuando era niño y se aferraba a mis faldas con miedo a la oscuridad, prometiéndome que cuando fuera grande me compraría un palacio. Ahora es grande, y el palacio lo tiene él. Pero yo siento que estoy en una casa vacía, aunque esté llena de muebles. Marqué su número. El tono de llamada sonaba 1, 2, 3 veces. Cada timbre era un golpe en el pecho. Imaginé que estaría ocupado, quizá en una junta importante, quizá cenando en uno de esos restaurantes caros a los que va con su esposa, esa mujer que me mira como si yo fuera un mueble viejo, que no combina con su decoración. La enfermera esperaba a mi lado, y yo sentí la necesidad de justificarlo antes de que contestara, de decirle que él es un hombre importante, que sí me quiere, que no estoy sola, pero me quedé callada. Solo cerré los ojos y le recé bajito a la Virgencita de Zapopan, no para que me curara la cadera, sino para que mi hijo me contestara el teléfono y no me hiciera sentir que soy un estorbo en su agenda. El teléfono seguía sonando, y en ese silencio prolongado, la soledad se sintió más fría que la sala de urgencias, mientras el tono de llamada seguía sonando en mi oído, interminable y monótono. Mi mente voló lejos de esa sala de urgencias, viajando 30 años atrás. De repente ya no olía a desinfectante ni a medicina, sino a leña quemada y a masa cruda. Me vi a mí misma levantándome a las 4 de la mañana, cuando las calles de Guadalajara todavía estaban oscuras y el frío calaba hasta los huesos. Durante 3 décadas, esa fue mi vida. Antes de que saliera el sol, yo ya estaba peleándome con las ollas enormes de birria, amasando kilos y kilos de maíz, picando cebolla hasta que las lágrimas se me secaban por costumbre. Miré mis manos sobre la sábana blanca del hospital. Están deformes, llenas de manchas y cicatrices, con los nudillos hinchados por la artritis, pero en aquel entonces eran fuertes, aunque siempre estaban rojas por el calor del comal. Pensaba mucho en eso mientras batallaba con el fuego. Mis manos se quemaron para que las suyas solo tocaran libros. Yo no quería que Roberto tuviera callos, ni que supiera lo que pesa un costal de carbón. Yo quería que sus manos fueran suaves, de licenciado, manos que firmaran papeles importantes y saludaran a gente decente. Me acordé del día que llegó con la carta de aceptación de esa universidad privada, la más cara de la ciudad. Él estaba feliz, pero yo sentí que el suelo se me abría porque no tenía ni para la inscripción. Sin decirle nada, agarré lo único de valor que me quedaba de su padre, mis anillos de boda. Eran de oro bueno, pesados, de los que ya no hacen. Fui al centro joyero y los vendí sin regatear, sintiendo cómo se me iba un pedazo de historia con ellos. Cuando le entregué el dinero, le dije que eran ahorros del negocio. Nunca supo que vendí mi pasado para comprarle su futuro. Y funcionó. Se graduó con honores, se hizo un hombre importante. Pero el éxito que le compré fue el mismo que me lo arrebató. Al principio venía a visitarme, pero luego conoció a Patricia. Recuerdo la primera vez que la trajo a la casa. Ella arrugó la nariz apenas cruzó la puerta y se limpió la silla con un pañuelo antes de sentarse. Decía que mi casa olía a grasa, que el aroma de la birria se le impregnaba en la ropa de marca y en el cabello de salón. Poco a poco, las visitas de los domingos se acabaron. Roberto dejó de venir por vergüenza o por no pelear con ella, y yo me quedé sola con mis ollas y mi orgullo. Ahora, las únicas veces que veo su nombre en mi teléfono es cuando necesita algo. No llama para preguntar si ya comí o si me tomé la pastilla. Llama porque quiere cambiar de coche, porque se quieren ir a Europa o porque se atoró con un pago de la hipoteca de su casa en el coto privado. Y yo, tonta madre al fin y al cabo, siempre digo que sí. Rompo el cochinito, voy al banco, le firmo lo que necesite. Pensaba que si le daba dinero, estaba comprando un poquito de su cariño, o al menos un ratito de su atención. El teléfono seguía timbrando, sin respuesta, y sentí una lágrima caliente resbalando hacia la almohada. Resonó en mi cabeza aquella promesa que me hizo cuando tenía 5 años, cuando se enfermó de fiebre, y yo no me despegué de su lado en 3 noches.
Me agarró la cara con sus manitas sudadas y me juró que cuando fuera grande me iba a cuidar, que nunca me dejaría sola. Esa mentira me dolió más que el hueso roto en mi cadera. La voz de la operadora me avisó que la llamada se iría a buzón, y por primera vez en mi vida sentí que todo ese sacrificio, todo ese amor incondicional, se había ido por el desagüe, dejándome vacía y rota en una camilla de hospital. Justo cuando la pantalla de mi celular se apagó, vi entrar al doctor Salas. Lo reconocí de inmediato, a pesar de la bata blanca y el cubrebocas, porque es cliente de la birrería desde hace más de 15 años, de los que siempre piden doble carne y me dejan buena propina. Pero esta vez no traía esa sonrisa bonachona con la que me saluda los domingos. Traía la mirada baja, cargada de una pena que no era suya, sino ajena. Se acercó a mi camilla despacio, arrastrando los pies como si trajera plomo en los zapatos, y puso su mano sobre la mía. Me dijo que tenía que ser honesto conmigo, que no podía dejarme entrar a operación con mentiras en la cabeza. Resulta que la enfermera no había fallado en comunicar. Roberto sí había contestado el teléfono antes de que yo marcara. Sentí un vuelco en el estómago, preparándome para escuchar que venía en camino, que estaba atorado en el tráfico, o incluso que estaba en una junta importante. Pero la verdad fue mucho más cruel, más afilada que cualquier bisturí. El doctor, con la voz quebrada de vergüenza, me repitió las palabras exactas de mi hijo. Me dijo que Roberto estaba en Valle de Bravo, celebrando el cumpleaños de su suegra, y que textualmente había dicho que si yo me moría, le avisaran después, porque en ese momento no podía ir a arruinarles la fiesta. En ese instante, el tiempo se detuvo. Uno pensaría que el dolor me haría estallar en llanto, que me pondría a gritar, o que la presión me subiría hasta reventarme las venas. Pero no pasó nada de eso. Al contrario, fue como si de repente se apagara todo el ruido del mundo. Dejé de temblar. El miedo que tenía a la cirugía, a la muerte, a la soledad, se evaporó y en su lugar entró un frío seco, una claridad mental que no había sentido en años. Era el mismo temple que tenía cuando negociaba con los proveedores de carne, cuando defendía mi esquina en el mercado. Mis manos, esas manos deformes y trabajadas, se quedaron quietas sobre la sábana. El doctor Salas me observó con curiosidad, notando el cambio en mi semblante. Me sonrió con una tristeza cómplice y me soltó una verdad que nadie más sabía. Me dijo que estaba seguro de que Roberto pensaba que yo era solo una viejita desvalida, una carga que ya no servía para nada. Me preguntó, bajando la voz, si mi hijo sabía realmente quién aparecía en los papeles de propiedad, si tenía idea de quién era la verdadera dueña del suelo que pisaba. Ahí fue cuando la realidad me golpeó, pero ya no para lastimarme, sino para armarme. Roberto se pasea por su despacho en la zona financiera de Guadalajara, presumiendo su éxito y su oficina de lujo, pero se le olvidó un detalle fundamental. Se le olvidó que ese edificio, esa oficina con vista a la ciudad donde recibe a sus clientes millonarios, la compré yo peso a peso con la venta de mi birria. Las escrituras están a mi nombre. El usufructo se lo di gratis para que brillara, para que fuera alguien, pero la dueña soy yo. Miré al doctor a los ojos, con una firmeza que lo sorprendió, y le dije que no necesitaba un sacerdote ni despedirme de nadie. Le pedí, con la urgencia de quien tiene poco tiempo, que me consiguiera un notario público de inmediato. Tenía que firmar unos documentos antes de que la anestesia me durmiera, porque si iba a morir o a vivir, lo haría con mi dignidad intacta y con las cuentas claras. Pasaron 3 días antes de que la puerta de mi habitación se abriera para dejar entrar a quien yo más esperaba, y al mismo tiempo, a quien menos quería ver. Roberto entró con una sonrisa ensayada y un ramo de claveles de los que venden en los semáforos, esas flores que una compra por lástima o por prisa, no por amor. El olor de su colonia cara, esa que le regalé la Navidad pasada, inundó el cuarto, peleando con el aroma a desinfectante. Se acercó con los brazos abiertos, diciendo que qué susto le había dado, que había rezado tanto por mí. Intentó abrazarme, pero yo, con la poca fuerza que me quedaba después de que me serrucharan el hueso, levanté la mano y lo detuve en seco. Mi gesto fue una pared de concreto entre nosotros. Él se quedó pasmado, con los brazos en el aire,
como un espantapájaros elegante. Se sentó en la orilla de la cama, visiblemente incómodo porque no le seguía el teatro. Empezó a soltar una retahíla de excusas que ya debía tener bien memorizadas. Me dijo que la señal en la carretera era pésima, que su teléfono había fallado, que estaba cerrando un negocio vital para la familia y que apenas se enteró, voló para estar conmigo. Lo dejé hablar, observando cómo se le movía la nuez de la garganta al tragar saliva. Era el mismo niño que me mentía sobre las tareas de la escuela, solo que ahora traía traje de diseñador y reloj de oro. Cuando por fin hizo una pausa para tomar aire, lo miré fijo a los ojos, con esa mirada que solo una madre tiene cuando sabe que le están viendo la cara. Le dije que se ahorrara los cuentos, que mejor me platicara qué tal estuvo el pastel en Valle de Bravo. Su cara se transformó. Se puso pálido, como si le hubiera bajado la presión de golpe. Tartamudeó, intentando negar lo innegable, pero yo no le di tregua. Le dije que esperaba de todo corazón que la fiesta de su suegra hubiera valido la pena, porque ese fin de semana le había costado más caro de lo que se imaginaba. Le dije que esa rebanada de pastel le había costado su herencia. Roberto soltó una risita nerviosa, de esas que suenan a vidrio roto. Me miró con condescendencia, como si la anestesia me hubiera afectado el juicio. Me dijo que no dijera tonterías, que seguro estaba delirando por los medicamentos, que descansara. Intentó palmearme la mano, tratándome como a una anciana senil que no sabe lo que dice. Fue entonces cuando señalé el sobremanila que descansaba sobre la mesa de noche, junto a mi vaso de agua. Le ordené que lo abriera. Lo hizo con desdén, pero a medida que sus ojos recorrían el papel sellado, su arrogancia se desmoronaba. Vio el sello del notario, vio la fecha y la hora minutos antes de mi cirugía, leyó la cláusula donde yo, Carmen, dueña legítima del edificio comercial en la zona financiera, revocaba el usufructo vitalicio gratuito que le había concedido a mi hijo. Leyó que el testamento anterior quedaba anulado y que mis bienes pasaban a formar un fideicomiso para obras de caridad en caso de mi muerte. Roberto levantó la vista, y ya no había burla, solo pánico puro. Me gritó que eso no podía ser, que esa era su oficina, que ahí recibía a sus clientes, que cómo le iba a hacer eso a su propia sangre. Yo me acomodé en la almohada, sintiendo un dolor en la cadera, pero una paz inmensa en el alma. Le dije con voz firme, sin que me temblara ni una pestaña, que durante años fui su madre, pero que él me había confundido con su banco. Le recordé que cuando el médico lo llamó, él decidió que yo ya estaba muerta, que yo era un trámite que podía esperar al lunes. Le dije que si para él yo ya estaba muerta ese día, entonces también debía estar muerta mi cartera. Verlo ahí, balbuceando excusas y sudando frío por perder su estatus, me dolió más que la operación, pero también me liberó. Le dije que se llevara sus flores baratas, porque yo seguía viva, y para su mala suerte, mi memoria también. El día que me dieron el alta, el sol de Guadalajara caía a plomo sobre la banqueta, pero yo sentí un frío extraño al cruzar las puertas automáticas del hospital. No fue el brazo fuerte de Roberto el que me sostuvo, para no tropezar con mi andadera nueva, sino el brazo firme y cariñoso de mi comadre Estela. Ella fue quien me ayudó a subir al taxi, quien cargó mi bolsa con la ropa sucia y quien me acomodó el rebozo para que no me pegara el aire. De mi hijo, ni sus luces. Ándele pues. Así son las cosas cuando una decide dejar de ser tapete para convertirse en muro. Al llegar a casa, el silencio me recibió como un viejo conocido. Antes me daba miedo, sentía que la casa se me venía encima, pero ahora, sentada en mi cocina, sentí una paz que no conocía. Mi comadre me sirvió una jericaya que compró en el mercado, con esa costra quemadita de leche y vainilla que tanto me gusta, y mientras hundía la cuchara en el postre, me contó los chismes que el abogado me había ahorrado. Me dijo que el desalojo de la oficina fue un escándalo, que Roberto gritó y amenazó a medio mundo cuando le cambiaron las chapas, alegando que le estaban robando. Bien sabe Dios que a nadie le robé nada. Simplemente recuperé lo que sudé gota a gota, amasando birria durante 40 años. Según las leyes de aquí de Jalisco, lo mío es mío hasta que me muera. Y como él me dio por muerta antes de tiempo, pues se quedó sin nada antes de tiempo. Esa tarde,
Cuando me quedé sola, me arrastré despacito hasta la sala. Ahí estaba todavía, sobre la repisa principal, esa foto de Roberto con su toga y birrete, sonriendo con ese título que yo pagué vendiendo mis anillos. Me le quedé viendo un buen rato. Me dolía el pecho. Claro que me dolía, porque una no deja de ser madre no más porque el hijo sale ingrato. Pero me dolía más la falta de respeto, esa manera de verme como un estorbo, como un mueble viejo que ya no combina con su vida de rico. Abrí el cajón del trinchador, ese donde guardo las velas y los recibos, y metí la foto boca abajo, hasta el fondo. Fue como cerrar un libro que ya no se va a volver a leer. Me di cuenta de que el dinero puede comprar muchas cosas. Con el dinero de la renta de la oficina, podré pagar una enfermera que me cuide. Podré comprar mis medicinas, sin tronarme los dedos, y hasta podré pagar quien me haga la limpieza. El dinero compra cuidados. Sí, pero no compra amor. Y el amor de Roberto, si es que alguna vez existió de verdad, se secó cuando se le acabó la fuente de ingresos. Al menos, me dije a mí misma, mientras saboreaba el último bocado dulce de la jericaya, conservé mi dignidad. No voy a ser la viejita arrimada en la casa de la nuera, ni la madre que ruega por una llamada. Ya cayendo la noche, prendí la veladora en mi altar. Ahí estaba mi virgencita de Zapopan, la generala, mirándome con sus ojos misericordiosos. Me persigné despacito, sintiendo el crujido de mis huesos viejos. No le pedí que Roberto volviera, ni que se arrepintiera, porque los milagros existen, pero no hay que abusar. Le pedí por mí. Le pedí fuerzas para caminar sola con mi andadera, para no amargarme el corazón y para disfrutar los años que me queden con la frente en alto. Mi hijo eligió su camino y yo elegí el mío. Y aunque duele, esta noche voy a dormir tranquila, sabiendo que en mi casa y en mi vida la única dueña sigo siendo yo. Han pasado 6 meses desde la cirugía. Mi cadera sanó bien y ya camino sin la andadera por mi birrería en Santa Tere, aunque ahora solo superviso que el sazón siga igual de bueno. La oficina que le quité a Roberto se rentó rápido. Ese dinero paga puntualmente a mi enfermera y mis gustos. De mi hijo no he sabido nada, y aunque a veces extraño al niño que crié, no extraño al licenciado que me dio por muerta. Hoy mi casa huele a paz, no a soledad. La dignidad no se mendiga a los hijos, se defiende con la frente en alto. Mi consejo es firme: protejan su patrimonio legalmente y nunca hereden en vida a quien no las valora. Los papeles a su nombre son su mejor seguro de vejez. Dime, ¿tú hubieras tenido el valor de quitarle la herencia a tu único hijo? Te leo en los comentarios. Carmen. 72 años.